Buenos días, buenas tardes compañeros. El día de hoy les vamos a presentar la práctica convertidor de corriente a voltaje a través del LM317 y el TL084, que es un amplificador operacional. Esa práctica es para la materia de electrónica analógica y de potencia. Primero partimos desde la alimentación que viene de la red eléctrica de 120 voltios, que viene a través de un transformador que pasa por una fuente de más menos 5 voltios, que es esta que está aquí, y de más menos 12 voltios. Cabe recalcar que el LM317 se tiene que alimentar a 5 voltios, ya que aquí nos va a permitir hacer la regulación del voltaje. El voltaje de referencia entre el LM317 es de 1.25 voltios, por lo que la corriente que tendremos a la salida será igual al voltaje de referencia entre la resistencia que se va a anexar. En este caso se usó una de 22 ohmios y una de 10 ohmios para obtener las corrientes como se muestra en la tabla de aquí, en base al valor teórico y al valor medido. En este caso, cuando teníamos 4 miliamperios, obteníamos un valor medido de 0.03. Ahora, esta es configuración del M317, se llama configuración de corriente ajustable. En este caso se configura el M317 como un regulador de corriente. El pin número 1, número 3 es donde entra la alimentación de 5 voltios. El pin de en medio es el de ajuste y el pin de primero es la salida. En este caso, al hacer el ajuste por medio de un potenciómetro de precisión o trinpot también conocido, obtenemos un valor. Podemos variar la corriente de manera precisa. Cabe recalcar que la alimentación lleva un capacitor de desacoplo, con el fin de evitar esos pequeños rizos que puede haber en el voltaje. La deficiencia de este sistema es que la resistencia tenderá a calentarse, por lo que habrá un error de medición. En este caso, se le conoce como pasivo. Ahora, para procedemos con el modo activo. En este caso se usa un TL084. El TL084 es básicamente un amplificador operacional que puede estar alimentado a más o menos 12 voltios. En este caso nosotros lo pusimos así. Para obtener una salida de voltaje negativo. En este caso usamos dos resistencias de 220 ohmios, que es como viene en la configuración, que se llama transimpedancia. Transimpedancia quiere decir, en pocas palabras y para términos más claros, configuración de corriente a voltaje. En este caso la fórmula se denomina como el menos voltaje de salida es igual a la menos corriente de entrada por el valor de la resistencia de referencia, que en este caso son 220. A la salida, en este caso, bajo la tabla, como podemos ver, debemos de asignarle una corriente de 4 miliamperios, por lo que tendremos una salida en 220 aproximadamente menos 0.88 voltios, por lo que al conectar el multímetro en paralelo, cabe recalcar que cuando se mide voltaje es en paralelo, obtenemos un valor de menos 0.88 voltios, como se muestra en la imagen, en el video, perdón. Ahora, haré una pequeña breve pausa para hacer la conexión y medir si realmente la corriente es la correcta. Esto tomará aproximadamente unos cuantos segundos. Ahora, procediendo con la práctica, conectamos el multímetro en serie. En este caso, cuando se mide amperaje, debe de configurarse en modo serie el amperímetro. Esto para que el flujo de electrones, que es la definición de la corriente, pueda pasar a través del multímetro y llegue hasta la resistencia. De no hacer esto, provocaremos que el multímetro pueda apagarse. En este caso, se tiene que interrumpir el circuito, evidentemente, ya que no contamos con un dispositivo que pueda medir corriente en base a un campo magnético. Por lo que al comprobar la corriente, verificamos y efectivamente está en el rango de los 4 miliamperios, concordando con lo que tenemos en la tabla y lo establecido.
por lo que damos por hecho que la práctica se concluyó satisfactoriamente obteniendo los valores de voltaje y de corriente deseados. Con esto finalizamos la práctica y la documentación de este video. Chao.